Bueno, nos escribió a Gabriela y a mí Álvaro Barrios de La Paz, que va a participar de las jornadas, así que como nos escribió a mí, yo quería contarles para que vayamos haciéndonos a la idea de que, bueno, se vienen... Está ahora conectado. Está conectado, buenísimo. Bueno, que se vienen las jornadas, que van a participar colegas con los que no tenemos la oportunidad de intercambiar día a día, así que preparémoslas bien porque se vienen, me parecen muy interesantes. Bueno, hoy tendríamos que encarar el quizá individualismo del programa de investigación. Me da la impresión, habilita con más facilidad a darse uno mismo el argumento de que, bueno, el individualismo es cierta posición que se asume, que se puede asumir somos todos unos y nos vamos sumando, agregando o disgregando según las circunstancias, o podemos tomar categorías tales: el hombre es un ser social y solamente existe en la sociedad y entonces somos epifenómenos de lo social. Y cualquiera de nosotros está, me da la impresión, medianamente habilitado para recorrer las perspectivas. En el punto que tendríamos que encarar hoy, que es el de la biologización, ya es más duro, porque me parece que allí los prejuicios están más aquilatados, tienen más consenso, en esa misma medida son menos visibles. O sea, cuando los prejuicios están fuertemente difundidos y para nosotros no tienen objeciones, pasan a constituir un conjunto de conocimientos que nos parecen a nosotros naturales. Y uno de los problemas para el programa es que lo que nos parece natural es natural. He escuchado a un periodista que decía: era natural, así lo dijo, que Newell's Old Boys de Rosario perdió contra Brasil. Para las chicas les digo, es un equipo de fútbol y perdió por penales, pero uno dijo: es natural que haya perdido. De hecho perdió los últimos 6 partidos de los últimos 7, algo así, y estaban agotados porque etcétera, etcétera. Ahora, cuando decimos es natural, me da la impresión que se nos abre una doble vía, que no sabemos si se está diciendo que es comprensible, esperable, calculable, o que proviene de la naturaleza. Bien, y el problema es que para nosotros lo que proviene de la naturaleza es un punto especialmente oscuro. Especialmente oscuro porque tenemos sobre eso un gran consenso que no nos permite poner en tela de juicio lo que proviene de la naturaleza o lo que no. Con biologización ese punto es súper álgido. Lo que estamos poniendo en tela de juicio con biologización es que el hombre, pero ya no se dice más el hombre, entonces el sujeto, que es la forma moderna de decir hombre, que incluye a las chicas, es el universal antropológico, el sujeto. Antes el universal antropológico era el hombre. De hecho, antropología quiere decir el universal del hombre. Antropos, logos del antropos. Es el saber, el conocimiento del hombre. Eso quiere decir antropología. Decir el universal antropológico es quitar hombre de aquí y ponerlo más oscuramente, bajo una forma disciplinar, allá. Sujeto quiere decir el hombre, que ahora ya sabemos que incluye por igual condición de derecho a las mujeres. Para nosotros hoy es el hombre o el sujeto un epifenómeno del cuerpo biológico. Pero eso no es en realidad el pensamiento de base. El pensamiento de base es que para que haya
cualquier fenómeno, todo fenómeno es epifenómeno de una sustancia. Ese es el verdadero problema. O sea, el concepto que nosotros tenemos son todas designaciones muy complejas. Podríamos decir de la naturaleza, podríamos decir del cosmos, podríamos decir del universo. Para nosotros el universo, que es una forma más moderna, hay que ver en qué medida es distinto de decir las otras cosas. Para nosotros está constituido por sustancias, fundamentalmente. Y luego, a partir, por ejemplo, del choque entre sustancias, de aproximación, repulsión, atracción, se van produciendo los epifenómenos porque una de las propiedades fundamentales de la sustancia, de toda sustancia, es que está investida de energía. Eso para nosotros es así. Es muy difícil encontrar en el planeta Tierra a alguien que no piense, aunque no lo haya pensado nunca, que para que haya pensamiento es imperioso un cerebro. O sea, el prerequisito es que haya un cerebro, corteza, cerebro y cerebelo, sistema nervioso central. Es lo mismo, no hace diferencia en el argumento que yo estoy presentando, no es lo mismo, pero no hace diferencia en el argumento que yo estoy presentando, es el prerequisito en el estilo de condición sine qua non para que haya pensamiento. Esto es así debido a un proceso. A ese proceso lo designamos biologización. En otros momentos, un poco quizás del siglo pasado, a este proceso se lo podía llamar entificación, sustancialización, incluso un poco más antiguamente se lo podía llamar reificación, que significa suponer de vuelta, todas estas palabras son tremendas, ninguna puede ser utilizada en su sentido específico porque no tienen sentido específico, pero querría decir algo así, que para que haya cualquier dimensión del espíritu es prerequisito en el sentido de condición sine qua non que haya sustancia. Lo que no se sabe es que ese es un modelo teórico del universo. Modelo exclusivamente teórico e incluso matemático del universo, que es la teoría de Newton. No es natural, no lo hemos aprendido por experiencia, no siempre fue planteado así. Uno podría decir, claro, en el estado anterior de la ciencia, no, en el estado actual de la ciencia tampoco es planteado así. El problema es que para nosotros no es un planteo teórico. Es como las cosas son. Y es un punto en especial donde no hay cuestionamiento. Bueno, enfrentados con esta cuestión, yo quería retomar algunos puntos de desarrollos en apertura hechos hace varios años, pero que calculé que no todo el mundo lo tenía presente, incluso que varios de los presentes pueden no conocerlo, incluso varios de los conectados por internet pueden no conocerlo, y es que el programa de apertura implica un planteamiento del psicoanálisis, no, lo digo ya como se lo conoce, negando cómo se lo conoce, no en extraterritorialidad científica. Nosotros no planteamos al psicoanálisis por fuera del saber de la ciencia, y en este punto es álgido, porque justamente lo que estamos diciendo es que la noción que nosotros tengamos, lo digo de forma directa para que no queden ambigüedades, de lo real depende del modelo científico que estemos utilizando. En especial de cuando utilizamos un modelo científico sin saber que utilizamos un modelo científico. O sea, planteamos al psicoanálisis en interterritorialidad. Para biologización es
especialmente importante. Es lo que me parece que queda siempre debajo de la baldosa. Lo que está escondido en la discusión del psicoanálisis es esto. Bueno, ahora, no solo compartimos muchos de nosotros este espacio, compartimos otros espacios, como por ejemplo el curso de posgrado que estamos dictando algunos de nosotros en la UBA. Allí discutimos mucho con la gente que participa del curso de posgrado, que son psicoanalistas en general, en formación en general, y en este punto, en el punto del desconocimiento sobre el uso de los modelos científicos, que yo les propongo que es inexorable, es ineludible. No hay forma de concebir lo real si no es a partir de un modelo teórico. El vigente, uno pasado, uno no vigente, pero no hay forma, siempre es así. En el desconocimiento de esta base, por ejemplo, Freud es absolutamente newtoniano. Freud es el máximo representante, si admiten ustedes, en ciencias sociales, es decir, en ciencias sociales es el máximo representante del newtonismo en ciencias sociales. Para Freud, todos nosotros somos, estrictamente hablando, sustancias investidas de energía, tal como son descritas las sustancias por Newton. Estrictamente hablando, no hay diferencia alguna. Ahí los colegas en general ponen la función del mito. Dicen, no, el psicoanálisis se arregla perfectamente sin teorías científicas, nosotros hacemos recurso del mito. Y hay en torno al mito, en psicoanálisis, un tremendo mito. Y es que sí, que Freud, y que Lacan, y que el mito, y que no hay saber sin mito, y que todos los casos implican un mito, el mito individual del neurótico, y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ordenando un poco mínimamente los términos, ¿qué diferencia habría, estrictamente hablando, entre utilizar un mito en psicoanálisis, aclaremos, en el siglo XXI en Occidente, que es donde vivimos, donde habitamos y donde practicamos? Nosotros tenemos toda nuestra clientela, es, en términos generales, occidental del siglo XXI. Y decir cualquier estupidez. Paul Feyerabend, epistemólogo, Filosofía natural, una historia de nuestras ideas sobre la naturaleza desde la edad de piedra hasta la era de la física cuántica. No lo recomiendo, es medio flojeli. Pero tiene una página tremenda, la 70. Esta la podríamos arrancar. Dice así, para vuestro goce. El desconocimiento se esconde muy a menudo detrás de una jerga erudita. Esto ocurre especialmente en el psicoanálisis, que es una bendición para todos aquellos pensadores que tan fácilmente hablan de la naturaleza del hombre, esto entre comillas, naturaleza del hombre, sin molestarse en hacer un estudio detallado. Así pudo escribir, por ejemplo, Freud en su interpretación de los sueños. Dos puntos, abren comillas. El sueño, que cumple sus deseos por pocas vías regredientes, abandonada por inútil del aparato psíquico. No, perdón, leí mal. El sueño, que cumple sus deseos por cortas vías regredientes, nos ha dejado solo una prueba de la forma primitiva y primaria de trabajar, abandonada por inútil del aparato psíquico. Cuando la vida psíquica era aún joven y sin aptitud, en la vida nocturna parece estar desterrado lo que dominaba en la vigilia. Freud, 1900, página 540. Cierra comillas, otras comillas. Todas estas experiencias, comenta Carl Jung,
entre guiones, y sigue la cita de Jung, ¿no? Nos invitan a establecer paralelismo entre el fantasioso pensamiento mitológico de la antigüedad y el pensamiento similar de los niños, de las razas inferiores y de los sueños. El estado del pensamiento infantil, tanto en la vida anímica del niño como en los sueños, sería entonces una repetición de la prehistoria y de la antigüedad. Jung, 1912, páginas 24 y 25. Ahora dice Feyerabend, este paralelismo, las primeras 70 páginas de este libro son sobre los conocimientos de la naturaleza del hombre primitivo, que son inmensamente mayores de lo que se supone. O sea, lo que avala muchísimo la teoría del Big Bang. O sea, una vez que el saber explota, que el conocimiento explota, ya explota. No es que una rayita al hueso, dos rayitas al hueso, viene el oso, te voy a romper el culo. O sea, muerte, sexualidad y muerte. Porque antes el hombre le pegaba con un garrote a la mujer. Todas esas boludeces son hoy insostenibles porque el nivel de articulación del conocimiento era tremendamente enorme. Tremendamente enorme. Por ejemplo, les permite a este tipo de pueblos vivir en la selva, cosa que ustedes en 15 minutos mueren como pajaritos boludos, ¿o no? ¿Qué comer, qué no comer, cómo orientarse, cómo no orientarse, cómo conseguir agua limpia? ¿Sí o no? ¿Cómo evitar la picadura? Son miles y miles de conocimientos. Esto está dedicado a las primeras 70 páginas. A desmentir esta idea que los primitivos son como niños y locos o como mujeres, todas esas ideas de Freud y de Jung. Este paralelismo desaparece en el conocimiento detallado de las cosas que encontramos en la prehistoria y en la antigüedad y en las razas inferiores, y que en sí nada tiene de infantil y de fantasioso. Infantil y fantasioso nos parece ahora un pensamiento como el de Parménides, que negando el movimiento extravió el pensamiento occidental durante siglos. Sigue criticando a Freud y a Jung, que son insostenibles, y agrega un dato que es importante para el conocimiento nuestro, y es: ni las teorías más exactas de la ciencia están unívocamente determinados por los hechos de la naturaleza. Ni las teorías más exactas de la ciencia están unívocamente determinadas por los hechos de la naturaleza. Freud argumenta así. Que los hechos de la naturaleza determinan unívocamente el estado de los primitivos y de los niños. Con lo cual, el problema que tenemos en psicoanálisis para sostener un programa de investigación es en qué medida nosotros estamos habilitados a pensar argumentos en función de cierta exigencia mínima de racionalidad de los argumentos. Por ejemplo, la horda primitiva, darwiniana. Darwiniana más o menos, porque es famosa y popular por Freud. No en la uva. En la uva, eso que se llama la uva, obvio que la horda primitiva es de las cosas más famosas que hay. Pero hay un problema con la horda primitiva. Y es que jamás apareció un yacimiento antropológico donde hubiese un esqueleto de un adulto macho, varios esqueletos de hembras adultas, varios esqueletos de hembras jóvenes y varios esqueletos de machos jóvenes. Nunca sucedió. Siempre se encontró muchos machos, muchas hembras adultos, muchas hembras niñas y muchos machos niños. ¿Entienden? No sucedió. Uno puede decir, bueno, no importa, es un mito. El problema es que si el estatuto que tenemos a ese no importa. Porque si sostenemos nosotros ese no importa, ¿cómo procedemos en análisis? Porque todo indica, todo el material producido hasta ahora, en su análisis más riguroso, indica que sus padres se odiaron. ¿Qué hacemos con eso? ¿Nos quedamos con eso o nos quedamos con el mito? ¿Entienden el problema, no? El problema es cómo vamos a operar nosotros con el saber en la práctica analítica. Y justamente, yo no sé
La verdad no sé qué se puede decir de que es inevitable el mito en todo saber. Pero el problema es cómo nos orientamos en la práctica clínica con los mitos. Si vamos a favor del mito o si vamos con una operatoria formal sobre el material que va apareciendo en el transcurso de las sesiones que permite una lectura formalizada de la verdad. La estructura de los mitos. ¿Cómo? La estructura de los mitos. Por ejemplo, si suponemos que hay sí o no una estructura para los mitos. Esto es, porque ¿qué quiere decir la estructura de los mitos? Que hay una estructura inteligible. El estructuralismo, la característica fundamental del estructuralismo es que intenta hacer inteligible la lógica que puede estar operando en producciones tales como la poética rusa, la poesía rusa o la mitología griega antigua, ¿entienden? Si hay un núcleo de racionalidad que sea inteligible. ¿Saben lo que quiere decir inteligible? Lo contrario de inefable. Que sea posible de ser estudiada, coherentizada y transmitida. Entonces, respecto a la biologización, es un punto álgido donde nosotros debemos establecer, primero, si nos vamos a apoyar, yo les diría así, con cierto rigor, en cierto saber riguroso, o si vamos a seguir sosteniendo nosotros en nuestro saber mitos. Porque el principal problema es que dentro de los mitos del psicoanálisis, supongamos que hay un campo que son... cagamos mal. ¿Hay otro, me parece? ¿Hay otro? No, voy a leerlo. Sí. Dentro de los mitos del psicoanálisis, el núcleo argumentativo es una teoría científica. Y es una teoría científica sobre la energía. Esa teoría científica sobre la energía es la que nos hace suponer que hay pulsión de vida y que hay pulsión de muerte. Con lo cual se dirime todo en blanco y negro, y es si vamos a seguir sosteniendo los mitos, pero el problema de seguir sosteniendo los mitos es que negamos que hay una teoría. Y de hecho en la práctica clínica podríamos proceder de la misma manera, que el recurso último es el mito, o podemos suponer que existe una teoría científica que coherentiza y hace sostener el mito. ¿Ustedes creen que en una sociedad Marija Gimbutas, en el lenguaje de la diosa, el libro se llama El lenguaje de la diosa, es muy bueno ese libro para desmentir la idea de que efectivamente existió esto, que es lo que supuestamente dice Lacan, que vio en la vitrina en Japón o en la Cochinchina en el seminario 9. Bueno, eso no existe. Jamás se encontró un hueso, un colmillo con una marca. Jamás. 40.000, 45.000, 50.000 años de antigüedad con carbono 14. Siempre se encontró 2. Siempre. Nunca hubo una. Siempre se encontraron 2. Nunca una. No hay... ¿Entienden el problema, no? Entonces, el problema con que nos encontramos es que si nosotros vamos a sostener una teoría científica
como base de los mitos, o vamos a suponer que el recurso último es el mito. Si lo vamos a hacer en nuestra posición teórica y lo vamos a hacer también en la práctica clínica. Este es un recurso que siempre propone intelectualmente Lacan. Lacan siempre recomienda a los psicoanalistas: si ustedes ven sacar el conejo de la galera, nunca se olviden que antes lo pusieron adentro. ¿Ves esa boludez de viejo boludo? O sea, que para nosotros ahora todo lo que está puesto adentro, o sea, todo lo que proviene de adentro, por ejemplo, la pulsión de vida y la pulsión de muerte, podríamos plantear, no pierdan de vista que eso fue puesto adentro. Lo que pasa es que para nosotros es tan evidente, entre paréntesis, indiscutible, que no venga, es indiscutible que no venga de adentro, entonces no se nos ocurre pensar que eso fue introducido. Esto ya se los leí a algunos de los presentes, pero son de esos libros que no circulan en psicoanálisis, entonces me pareció oportuno volver a leerlo. Este es Charles Taylor, Fuentes del Yo, la construcción de la identidad moderna. Tremendo, tremendo. Medio como demasiado. Unos autores que te meten tantos autores leídos con tantas articulaciones que... Pero inclusive un burro se puede desasnar. De hecho, solo se puede desasnar un burro. Capítulo 5, topografía moral. La idea principal de este tipo es que la ética fue mal estudiada en Occidente, porque se creyó que la discusión era qué es lo bueno y qué es lo malo. Y él dice, no es cierto. Lo que verdaderamente se discutió es qué debo ser, qué es bueno que yo sea o qué no es bueno que yo sea. Con lo cual no se puede trabajar moral sin yo. Entonces este es un libro sobre moral, un estudio de ética, de moral occidental, pero en el punto donde no está planteado bien el argumento. Para Taylor es francófono el tipo. Y entonces estudia, para estudiar ética, como el seminario 7, para estudiar ética, dice que hay que estudiar el yo. Cómo se construyó el yo. Porque la moral es lo que dice cómo yo debo ser. Por ejemplo, el famoso, acá está bien planteado el problema, conócete a ti mismo. Que hasta que el tipo este me lo hace discutir, yo no había entendido. Que el conócete a ti mismo de la Grecia antigua y clásica no llevó a nadie al autoanálisis. Parece que sí. ¿Y saben por qué nos parece que sí? Porque entre ellos y nosotros apareció el autoanálisis, que es un movimiento de reflexión que tiene 400 años de antigüedad, no tiene más. No existió antes el autoanálisis. El conócete a ti mismo no significa autoanálisis, significa otra cosa. Bueno, en ese contexto, entonces, capítulo 5, topografía moral, dice: la noción moderna del yo está relacionada con un cierto sentido, o quizá una familia de sentidos de interioridad. Se podría decir que está constituida por él. Entonces el yo está constituido por un sentido de interioridad. A lo largo de los capítulos nunca me pude preguntar hasta Taylor una cosa que es más boluda que las palomas. Yo siempre, desde que trabajo esto a partir de la topología de Lacan, estoy muy preparado para discutir la centralidad del yo. Y hace rato que ya vengo trabajando también la interioridad del yo. Pero nunca había pensado por qué esto está abajo y esto está arriba.
Ustedes podrán decir, ¿y? Sí, pero podría provenir del ello como a nosotros nos viene McDonald's, de arriba, de Estados Unidos. ¿Por qué no está el ello acá arriba? No, porque es un callo. Es un callo. Pero el callo te puede salir de abajo. No, este gesto es una idea. Pero yo te digo, ¿por qué? Sí, no, ¿por qué no? El asunto es que no lo planteaste antes. ¿Por qué ello está acá abajo? Ahí es donde van todos los prejuicios, ¿eh? ¿Por qué ello está acá abajo? ¿Por qué el ello no está arriba? Es lo más profundo. La base. O lo superficial y lo supuesto, el hipecoime, ¿no? ¿Entienden? ¿Por qué Freud lo escribió abajo? Podría haber escrito así también. ¿Por qué no lo escribió horizontal? Es un globo. Es un mundo, ¿eh? Sí, pero es un globo. ¿Y qué está arriba y qué está abajo? Es otro mundo, ¿eh? Ahí cuando compraste todo. Cuando no discutiste esto, ya compraste todo. El paciente ya se te fue, ¿eh? Porque en la base de todo esto está la fortuna del abuelo, la prostitución de la tía. Cuando uno no cuestiona lo que se pone en la... ¿Por qué se va a poner eso en la base? ¿Entienden? ¿Qué está? Y este tipo lo plantea, ¿eh? No trabaja Lacan. Yo esto le echo toda la culpa a los discípulos. No puede ser que Taylor no trabaja. No lo cita, tiene 700.000 citas este tipo. Trabaja 30 de Freud, ninguna de Lacan. Es francófono. Vive. Tiene 90 años, 87 años. En nuestro lenguaje de autocomprensión, el antónimo dentro-fuera desempeña un papel importante. Otra cuestión, esa, que para nosotros es muy importante, adentro-fuera. Por ejemplo, en Docamo, de Reinhardt, en esa población de la Polinesia, no trabajan con esa categoría. Están vivos porque el árbol está vivo, las ranas son su espíritu y entran y salen. Cada uno se llama el primo del cuñado del vecino del que vive a la vuelta. Ese es el nombre de un tipo. No indica ninguna interioridad, es todo exterior. Pero el antónimo adentro o afuera no significa... En cambio nosotros, saquémoslo todo afuera, como la primavera. Hay que sacarlo todo afuera. ¿De dónde? En nuestro lenguaje de autocomprensión, el antónimo adentro o afuera desempeña un papel importante. Creemos que nuestros pensamientos, ideas y sentimientos están dentro de nosotros. Y dentro está entre comillas. Mientras que los objetos en el mundo a los que se refieren esos estados mentales están fuera. Esto es Freud puro. Porque es sentido común puro. Freud es sentido común puro. No solo porque él expresa el sentido común, sino porque Freud lo conforma al sentido común. El último paso más fuerte, dado la interiorización de la subjetividad, fue dado por Freud. O de otro modo, pensamos acerca de nuestras capacidades o potencialidades como algo interior, entre comillas, en espera del desarrollo que las pondrá de manifiesto o las realizará en el mundo público. Hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Para nosotros, el inconsciente está dentro. Y pensamos acerca de las profundidades de lo no dicho. A más profundo, menos dicho. ¿Cómo tienen ustedes las cosas que están a punto de decir? En la punta de la lengua, ¿por qué no la tienen en el intestino delgado? Se ríen, pero el inconsciente no va, ¿eh? Si no revisan esto, no hay clínica bajo transferencia o en transferencia. Es que ustedes se enyoguizan y enyoguizados adivinan lo que puede estar dentro del paciente. O practican eso, y para enyoguizarse correctamente, ¿se acuerdan de Siddhartha Kiwi, no? El personaje de Capusotto. ¿Se acuerdan que él se enyoguizaba? Andaba con pañales, se hacía el hindú, andaba con pañales, se enyoguizaba. ¿Cómo hacen ustedes para saber lo que hay adentro de la cabeza de vuestros pacientes? Se analizaron antes, 10 años. Entonces se analizan 10 años, descubren lo que hay adentro de ustedes. Ahí aplican una idea freudiana, que si descubren lo que hay adentro de ustedes, es lo mismo que hay adentro de todo el mundo.
Y a partir de saber de lo que hay adentro de ustedes, saben lo que hay dentro de todo el mundo, cualquier paciente será analizado. Ya lo saben. Ustedes dirán, esa es una boludez. Bárbaro, lo dejamos caer. ¿Y cómo carajo saben lo que hay adentro de la cabeza de otra persona? Explíquenmelo. ¿Cómo hacen para saber lo que hay dentro de una cabeza de una persona? Ay, Alfredo, leemos en el material. A mí no me vengan con que leen el material. ¿Qué leen? ¿En qué material? Dicen cualquier cosa ustedes. El paciente habla un montón y ustedes dicen cualquier cosa. Algo, no se ofendan, dicen algo. ¿De dónde sale ese algo? Si sale de adentro, ustedes no lo pueden conocer. Salvo que sea idéntico que lo que tienen adentro ustedes. Puede ser una teoría. Yo no tengo problema con esa teoría, pero después no vengan con la particularidad del sujeto. Así anulan toda particularidad, practican en la universalidad más amplia, o sea, psicología de colegio secundario. Todos los hombres son iguales, me conozco a mí como yo soy, tengo envidia, tengo celo, qué sé yo, usted está celoso, está envidioso. Allí es donde yo me pondría celoso o envidioso, ¿entienden, no? Mi hermano hizo el bar mitzvah y yo no. Eso debe haber sido muy difícil para usted. ¿Y cómo sabe, doctor? Porque me imagino que hubiese sido muy difícil para mí. Y yo me analicé. ¿Entienden la lógica, no? Si no aplican esa lógica, ¿cómo saben lo que hay adentro de alguien? El problema es que quizás no esté adentro de alguien. Y por eso se puede leer. O sea que cualquiera pueda leer, porque no está dentro de alguien. ¿Pero por qué hay que decir que no está dentro de alguien? Porque nosotros somos miembros de una cultura donde el proceso de concepción de que el sujeto está dentro de alguien, está consumado. El proceso en el que sostenemos que el sujeto está dentro de alguien está consumado. Y este es por el proceso de interiorización. Para nosotros el inconsciente está dentro. Y este tipo es tan capo, Taylor, que pone entre comillas dentro y no inconsciente. Para nosotros el inconsciente está dentro. Y pensamos acerca de las profundidades de lo no dicho, de lo indecible, de los intensos sentimientos. Escuchen esto. A veces leo rápido, discúlpenme. Para nosotros el inconsciente está dentro. Y pensamos acerca de las profundidades de lo no dicho, de lo indecible, de los intensos sentimientos, afinidades y temores incipientes que se disputan en nosotros el control de nuestras vidas como algo interior. Somos criaturas con profundidades interiores, con interiores parcialmente inexplorados y oscuros. Todos captamos la fuerza de la imagen de Conrad en El corazón de las tinieblas. No leí, no sé a qué se refiere. Pero por muy firme que parezca esta partición del mundo, por muy sólida que pueda parecer esa localización, y anclada en la propia naturaleza del agente humano, es en gran medida un rasgo de nuestro mundo, el mundo de las gentes modernas y occidentales. Quizás por eso el psicoanálisis sea solamente aplicable en Occidente, porque es una respuesta coherente a un proceso de interiorización de, por ejemplo, el inconsciente. La localización no es universal, o sea, no todo hombre. La localización no es universal, no es una localización que los seres humanos reconozcan como un hecho, como por ejemplo reconocen que sus cabezas se asientan sobre sus torsos. Para Freud sí. Para Freud el ojo se asienta sobre el huevo, así como nosotros en nuestra anatomía tenemos los ojos afuera del cuerpo. Es un resto. ¿Se acuerdan que Freud dice que un resto de la evolución del sistema nervioso dejó en el extremo como unos guardias que quedan? ¿Se acuerdan cómo dice Freud? Para Freud sí. Se trata más bien de un modo de autointerpretación históricamente limitado, un modo que ha venido a ser predominante en el occidente moderno y que por consiguiente podría propagarse al resto del planeta. Esto es muy interesante, ¿eh?
O sea, ustedes podrían encontrarse en la situación muy engañosa de que ya a cualquier lugar donde vayan pueden encontrar que la gente supone que el inconsciente está dentro. Pero Taylor dice podría ser que no sea más que el estado de desarrollo de las ideas occidentales que se han verificado en una potencia muy conquistadora sobre otros pueblos. Y que por consiguiente podría propagarse al resto del planeta. Pero es un modo que tuvo un comienzo en el tiempo y en el espacio y podría tener un final. No creo, por lo menos no es visible que tenga un final. Ahora, biologización como proceso requiere que ustedes acepten que es un estado de civilización y cultura la suposición que el sujeto, que el inconsciente, que el aparato psíquico está dentro de cada uno de nosotros. Porque si aceptan esa premisa que fue construida, él trabaja muy fuerte y muy bien Descartes y San Agustín para ese proceso de interiorización. Son capítulos sumamente recomendables. Luke, muchos otros actores. Porque el segundo paso de ese movimiento es que están adentro de cada uno de nosotros, que es un cuerpo biológico. Y el cuerpo biológico recibió un estatuto a partir de una teoría científica que es un estatuto de energía que inviste al cuerpo entendido como sustancia. Bueno, de vuelta, cada una de estas palabras, energía, cuerpo, sustancia, investidura, inclusive podría llevar una investigación de años que presentarla a nosotros nos podría llevar a tareas imposibles de realizar. Pero al menos para una polémica de siglos entre cuerpo, entendido como corpúsculo, versus onda, nosotros somos en estos temas el precipitado de la teoría corpuscular, o sea, la teoría que se ha impuesto es la teoría corpuscular. Esta polémica podrían encontrarla entre Newton y Leibniz, donde se discutió si la sustancia tenía atributos de corpúsculo. El atributo de corpúsculo, para decirlo, es que tiene una localización en tiempo y espacio precisa. Un corpúsculo tiene que estar en determinado momento en determinado lugar. Y eso puede ser establecido. Si es onda, no. Si es onda, no tiene una localización temporoespacial. Es un puro movimiento. Y ese movimiento, entonces, no tiene una localización temporoespacial. Inclusive hoy ustedes podrían discutir si el cuerpo, en el sentido de la biologización actual, esto es entendido como un conjunto de células vivas, hoy también podrían reflexionar si ustedes la entienden como en una teoría corpuscular o en una teoría ondulatoria. Biologización significa, necesitamos colores, biologización significa haber seguido toda la línea newtoniana, que es la de mayor sentido común. Me corrijo. La teoría newtoniana es la de sentido común, porque las nuevas teorías científicas, las que dicen que la sustancia con la que opera o que estudia la física es o corpuscular u ondulatoria en función de lo que pretenda el científico, o sea, en función del deseo del científico. Si el científico desea, es corpuscular,
y si el científico desea es ondulatoria, esa teoría no participa del sentido común. Sí. ¿Puedes decir el nombre del libro de Taylor? Sí, se llama, el autor es Charles Taylor, Fuentes del Yo. Subtítulo, La construcción de la identidad moderna, es de Paidós. Ricardo. Quizás hay como un sentimentado en el sentido común, porque también uno puede rastrear rasgos aristotélicos en ese sentido común. Digamos, depende de la capa social. No, estás hablando un poquito cerca, si se pasa. Así. Bien. Digo, entonces, depende del nivel cultural de la capa social que se puede analizar. Me parece que hay como sedimentos, porque el aristotelismo también está presente en muchas cosas, en el sentido común. Pero a eso, digamos, se le puede superponer las teorías newtonianas, y hoy en día me parece que inclusive hay mucho en el sentido común de la física einsteiniana, digamos, ¿no? Entonces digo, el sentido común es como un precipitado. Sí. Bueno, yo no lo aclaré, pero uno de los... Si sustancia nos llevaría a todos nosotros 10 años de estudio sistemático, o sea, estudiar en serio, sistemático, para poder llegar a nosotros, 25, publicar 10 páginas dignas de qué quiere decir sustancia, seguro que el sentido común no lo podríamos hacer. Nadie puede decir lo que es el sentido común. Son esos lugares, hombre, ciencias humanas, ciencias sociales, son esos lugares de los que uno discursivamente siempre quiere escapar, pero que inexorablemente hace falta usar, que son de una imprecisión desesperante. No hay nada que sea el sentido común. De hecho, no solamente es un precipitado de teorías, sino que es un precipitado de una cantidad innumerable de articulaciones teóricas. Pero sí se puede hacer una cierta genealogía de algunos elementos nucleares del sentido común. Nosotros podríamos, por ejemplo, vieron que yo leí la crítica a Parménides, porque en el origen de los primeros estudios sobre filosofía, que filosofía era estudio serio. Filosofía es estudio serio, racional. O sea, ya allí está el problema de los mitos, o vamos a discutir seriamente sobre las cosas. Ese momento lo pueden ver en los diálogos platónicos, en la palabra que asume Sócrates. Pero ¿tú crees en eso? Vamos a discutirlo. ¿Cuál es la estructura? Ya allí empieza este problema. Pero también aparece el problema de Parménides versus Heráclito, Aristóteles versus Platón. No se puede escribir esta tabla, menos que menos con doble entrada, pero sí se puede hacer una genealogía con ciertas ideas en la cual se empieza a armar un precipitado pero articulado. Por ejemplo, para Parménides el ser es, y el no ser no es. Más aún, esto ni siquiera debería ser escrito, lo que le encanta a la gente de la facultad de Wittgenstein. Eso ni debería ser escrito, ni debería ser dicho, ya no existe. Listo, ya está. Basta, esa vía no hay que seguirla. Aristóteles con la idea de sustancia, y que primero la física, segundo la metafísica. Pero esto es como dice Freud, para todo hombre, mientras que para Platón, primero la idea. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de la diferencia, no? Son muy groseras como yo las planteo porque no manejo estos autores, pero para Aristóteles primero se hace la experiencia,
Se los digo en freudiano, que es el idioma que ustedes mejor manejan. Primero la vivencia de satisfacción y de insatisfacción, luego la representación. Esa idea es aristotélica estricta. Descartes, partes extra partes. La sustancia extensa existe de tal manera que el lugar que ocupa una sustancia extensa en determinado instante de tiempo, otra no puede ocupar, que va en contra de la teoría ondulatoria. Newton, bueno, una universalización, lo que logra Newton es una universalización. Esto es muy interesante, la universalización, porque los psicoanalistas aman el rechazo freudiano a la cosmovisión, y nadie tiene una cosmovisión más completa y determinante que Freud, porque el sistema newtoniano es universalista, es determinista en forma absoluta y universalista. Cualquier elemento en cualquier posición del universo yo puedo deducir de dónde viene y hacia dónde irá, en forma absoluta, en forma matemática. Y a su vez la idea de materia más energía. Y Freud, que traduce todo esto como el hombre. Porque para colmo, para Freud, esto es verdad para el hombre, para la mujer más o menos. Para la mujer es más o menos, el complejo de Edipo es más o menos, el super yo es más o menos, la represión es más o menos. No se realizan hasta que tienen un hijo. Pobre las chicas estériles, cagaron. Las lesbianas que no quieran adoptar un niño. Esas mujeres no se realizarán nunca. O sea, nunca llegarán a ser un hombre. Es tremendo, ¿eh? No hay autor más machista en ese sentido que Freud. Las feministas tienen razón, es tremendo. No sé por qué las feministas incluyen a Lacan en el machismo del psicoanálisis. Pero en el sentido común, que es tremendamente estructurado en forma de red y que nadie conoce las precisiones de su límite, nadie puede decir eso no pertenece al sentido común. Sí se puede establecer como un núcleo quizás de un conjunto de ideas bien aquilatada, bien sedimentada, como si fuese un programa de investigación a la Lakatos. 5, 6, 4, 5 ideas articuladas entre sí, a su vez defendidas por un cinturón protector bien consolidado, como es una teoría estructurada. Esto me parece que se puede sostener. Pero me parece que esa lista... Si querés usar el micrófono para que escuchen los de afuera. Me parece que a esa lista le falta un elemento más, que es el de una teoría contemporánea muy fuerte, que es la neurobiología. Digo, porque hablamos a menudo de las teorías potentes actuales, la física cuántica, pero hay también una teoría científica con mucha potencia, que me parece que es un derivado de Freud así perfecto, que es la neurobiología. Sí, es decir, todo fenómeno es un epifenómeno del cerebro. Sí, es un paradigma hoy día que viene implacablemente. No sé si ya entrevistaron a algún neurólogo, pero por el portero van a entrevistar a algún neurólogo. Ya no van a entrevistar a... Cuando yo era jovencito lo llamaban a Mauricio Badi, a Raskowski. A Raskowski. Y Raskowski hubiese dicho filicidio. El portero mató a su hija. Para Raskowski hubiese sido de una claridad... El filicidio, él le veía filicidio de todas partes, estaba delirante total. Aclará que es un caso policial. Sí, es un caso policial de la novela argentina. Un portero parece que mató a una chica rica. Si hubiese sido de la villa, mirá, si hubiese habido este escándalo por una chica de la villa. Seamos sinceros, esto ocupa este lugar como Nora de Córdoba. ¿Se acuerdan Nora de Córdoba? ¿Cómo se llamaba? Dalmaza. ¿Cómo la conocen? Porque vivía en un country, porque mataron a una chica que vivía en un country. Si vive en la villa, termina el Riachuelo, no se entera nadie. La mamá anda llorando por ahí por los pasillos de justicia, ni le dan bola. Seamos sinceros, estas cosas impactan fuerte porque son de gente rica. No, robaron 2 coches de alta gama anoche.
11.000 Gol robaron anoche. O Citroën viejo, Renault viejo, 14.000, pero 2 coches de alta gama. Uno en Coronel Díaz y Libertador y uno en Las Heras y Callao. Bueno, el portero mató a una chica rica, parece. La neurobiología es un paradigma. No hay problema con que la neurobiología sea científica. Seamos en el sentido más empírico de lo que concebimos ciencia. Ese no es el problema. El problema es el paradigma. Y el paradigma neurobiológico es un derivado de Freud. O sea, quien difunde que somos epifenómenos de un cuerpo biológico fue Freud. ¿Recuerdan el recorrido, no? Chicas que tenían síntomas corporales de clase media, iban al médico occidental y científico de Occidente, el médico les decía: usted en el cuerpo no tiene nada, las atendía Freud y suponía que efectivamente algo sucedía con esas chicas, que hacían corporizaciones de síntomas, hasta que Freud, en el giro de 1920, termina descubriendo que sí era el cuerpo, que había una energía que venía del cuerpo, pulsión de vida, pulsión de muerte, libido, eros, tánatos. Tánatos no es un descubrimiento de Freud, pero no importa. Eros, tánatos, pulsión de vida, pulsión de muerte, libido, es la energía que proviene del cuerpo que justifica el síntoma conversivo. Una vez que Freud estableció esa dimensión, dejó las puertas abiertas al paradigma neurobiológico. Nosotros con la neurología y la neurobiología, si quieren leer esto, lean Wilson. Lo que hay que leer es Wilson. Neurobiología humana. Él dice que la neurobiología sustituye a la ética y a la filosofía. El libro de Wilson dice que la neurobiología moderna sustituye a la ética. Que si no matamos chicos es porque estamos preparados genéticamente para sostener la vida de la especie, entonces nos da ternura a los bebitos y no los matamos. Cosa totalmente falsa. Totalmente falsa. Hubo culturas enteras que se dedicaban solamente a matar chicos. No hay ningún. Y aparte es falso porque ahora la gente no tiene chicos, por ejemplo. Ya está, los chicos pasaron de moda, no sé si se dieron cuenta, que los chicos ya pasaron de moda. Primero tengo que viajar, tengo que comprarme el coche, es mucho laburo. Ya está, pasaron de moda los pibes, no va a haber pibes. De hecho, no sé si saben, hace 30 o 40 años que ya no hay pibes. O sea que hay ciudades que tienen muchísimas. Se invirtió la pirámide. En vez de haber. Solamente tienen chicos la gente de baja cultura educativa. Los universitarios no tienen hijos, los del secundario tienen dos, y los que no terminaron la primaria tienen 6, 7 hijos. Eso es así en todo el mundo, es una relación directa a la educación. Los embarazos adolescentes, los abortos, todo eso también va directamente. O sea, la gente de educación, entre las ciudades con gente con muy buena educación, Tokio, Nueva York, Londres, tienen más viejos que niños. Con lo cual es falso que nosotros cuidamos a los niños porque genéticamente estamos condicionados a la supervivencia de la especie, cosa que a Freud le encantaba, la supervivencia de la especie. Es todo mentira. Pero el paradigma neurobiológico es indiscutible. Ahora por cualquier asesinato se llama a un neurobiólogo, a un neurólogo. No sé si ven la tele. Lo único que ve la tele soy yo siempre. Nadie ve la tele. Nadie conoce a Homero Simpson, nadie sabe cómo salen los partidos. Le da vergüenza. Pero si miran la tele, un rato al menos, no sé. En los programas de noticias ya no se llama más un psicoanalista. Se llama un neurólogo. ¿Por qué? Porque se extendió este paradigma en forma absoluta. Lo que yo les propongo es que en psicoanálisis es donde más se extendió. Los que más suponen que proviene de la sustancia viva son los psicoanalistas. Y no se dan cuenta que sostienen el mismo paradigma neurobiológico. Por eso, al nivel del punto del programa donde estábamos hoy, de biologización, lo que nosotros tenemos que discutir verdaderamente es si somos capaces de admitir que haya ideas, que haya pensamientos, que haya sentimientos y que haya afectos. Después seguimos con la serie, vivencias de toda índole, que no provengan de la sustancia viva, que no provengan de un cuerpo biológico, que somos capaces de admitirlo. Que haya un dolor insoportable,
que no está originado en ningún cuerpo biológico. A pesar, esta es una frase muy linda de Lacan, a pesar de que los cuerpos biológicos se han verificado sensibles a alojar esos sentimientos. El asunto es si somos capaces de pensar esa idea, de que hay pensamientos que no los piensa nadie. Sí. En la lista también está, en la columna me parece Sí. que hay algo muy importante que falta, que es lo que va entre Aristóteles y Descartes, Sí. que es toda la operación tomista, digamos, o sea, la producción teológica de la Edad Media, donde lo que se produce es un aprovechamiento de la filosofía griega, Aristóteles, que viene a tomarlo como modelo, digamos, y como paradigma, y lo abrocha con la religión. Con lo cual queda ahí abrochado el sentido común, porque era el sentido de todo el imperio, digamos, ¿no? ¿Se dan cuenta por dónde estamos pasando? Por alma. Y de vuelta, el alma puede o no puede ser no interna. O sea, lo que estamos planteando verdaderamente es el problema del cristianismo. Es muy importante que seamos capaces de escribir cristianismo acá, por una idea que tenemos que revisar mucho, y es la idea marxista de infraestructura y superestructura. O sea, donde a veces tenemos cierta demora en darnos cuenta cómo determina la posición ideológica, científica y epistemológica la religión. Porque siempre creemos que la religión es superestructura. Infraestructura y superestructura confunde. Estructura de base y estructura superficial es mejor dicho, para lo que quiere decir el marxismo con esas ideas. El cristianismo es el opio de los pueblos, la religión es el opio de los pueblos, ese tipo de ideas no nos permiten ver la función determinante, inclusive para muchos, tanto la ciencia moderna como el capitalismo no hubiesen sido productos occidentales si Occidente no hubiese sido cristiano. Y el cristianismo es uno de los grandes movimientos. San Agustín, no solamente Santo Tomás, San Agustín, también en el proceso de interiorización de la subjetividad. El problema es que en el estado de discusión científica actual, interiorización es adentro de un cuerpo biológico. Res extensa, tridimensional. Pero el estado de discusión hoy es que no somos capaces de concebir que haya pensamiento sin que alguien lo haya pensado. Y el alguien lo haya pensado es alguien provisto de un sistema nervioso central. Eso para nosotros ya no es discutible, salvo que se haga un trabajo teórico muy fuerte de discusión. O sea, si nosotros no logramos discutirlo aquí, ninguno de nosotros lo va a poder tener discutido. Porque las teorías científicas modernas, más de 100 años, las teorías científicas modernas Heisenberg en física, filosofía y física, ¿cómo es? Física y filosofía o filosofía y física. En física y filosofía se lo pueden bajar de internet, me parece de lo mejorcito para leer este problema. Ya la física moderna, que ya tiene 100 años, la física moderna. De hecho, la que nosotros conocemos como física moderna podría ser llamada ya física clásica para la modernidad, y física moderna serían las del siglo XXI, supercuerdas. Es decir, que Einstein, en física moderna, Einstein ya fue dado vuelta 2 veces, no una. Fue subvertido 2 veces. La primera, de que él se enteró, no la pudo admitir. Entonces, me parece que el problema con el que estamos es que, a su vez, la ciencia moderna, aquella que permite fundadamente, experimentalmente, teóricamente, poner en tela de juicio la teoría de Newton, esta no entra al sentido común. Y todo parecería que esto lo impide en forma absoluta, incluso porque esto ya está totalmente condensado en el lenguaje. Por ejemplo, el problema del ser. Dentro de nuestra forma de concebir el problema del ser, que está totalmente entramado e inseparable de cómo conjugamos el verbo ser,
to be or not to be. Ya no admite las oposiciones con las que se trabajan en ciencia hace un siglo. Porque en ciencia hace un siglo ya no se puede responder si las cosas son o no son. Las cosas son o no son, depende de la actitud que tome uno respecto de ellas. Y eso se verifica experimentalmente. Hay que decirlo no porque sea necesaria la experimentación, sino porque es una buena patada al sentido común. Porque esto se creería que es especulativo, pero no experimental. Y es absolutamente experimental, que las cosas ni son ni no son. Lacan lo dice así: Heráclito estaba en lo cierto, Parménides se equivocó. Después de 2300, 2400 años se verificó que Heráclito estaba en lo cierto, uno entra y no entra al mismo río, y que Parménides se equivocó con el ser es y el no ser no es, porque las cosas no son. Pero no hay cómo decirlo, porque nuestra forma de entender cómo se conjuga racionalmente el verbo ser ya no lo admite. Con lo cual los científicos de estas prácticas se encuentran que ya no tienen cómo decirlo. No tienen cómo pasar a sentido común, hacer divulgación de sus ideas, no porque son fórmulas matemáticas, sino porque ya los lenguajes se demuestran antiguos. Y no hay, ¿entienden? Los lenguajes más o menos se constituyeron en el 1000. Ya todos tienen más o menos el francés, el español, el inglés, tienen 1000 años de antigüedad. Se han consolidado en un crisol de ideas que ya quizás no admitan nunca. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Que quizás esto siga solo formalizado matemáticamente, que ya no entendamos más estas ideas. Pero igualmente hay que dar a discusión si el inconsciente como discurso del otro, si clínica bajo transferencia, si el deseo del hombre es el deseo del otro, si el yo es el precipitado de las identificaciones al otro, eso admite este tipo de lecturas o nos obliga a tener este tipo de lecturas. La física de Newton o la física cuántica. ¿Entienden? Si somos corpúsculos o si somos ondas. Puede decir tu verdad mejor que vos, mucho mejor que vos, otra persona que vos. Si eso es posible, entonces quizás funcionamos como ondas, en las cuales la interpenetración es un modo de existencia. ¿Hay una pregunta? Sí, Juan dice que para Benveniste, problemas de lingüística general, pensamos porque la estructura de nuestra lengua nos lo permite. De vuelta. Que para Benveniste, en el libro Problemas de lingüística general, pensamos porque la estructura de nuestra lengua nos lo permite. Es mucho más concreto. Benveniste da un puntapié de arranque a estos problemas de una manera fabulosa. Él dice que la filosofía, el ser es o el ser no es el mismo río o no es el mismo río, pudo surgir en la Grecia antigua porque el lenguaje griego, la lengua griega, contaba con el verbo ser. Que eso no habilita a pensar la diferencia entre Platón y Aristóteles, entre Parménides y Heráclito, pero que no pudo surgir la filosofía, por ejemplo, es el ejemplo de Benveniste, en el hebreo antiguo, porque el hebreo antiguo no tiene forma de decir el verbo ser en presente del indicativo. Con lo cual observen, se dan cuenta el argumento categórico, es tremendo el argumento. Solamente hay ser en algunos lenguajes, ni siquiera hay ser en otros lenguajes. O sea, el ser es un producto del lenguaje, pero para nosotros ese es un momento perdido. Para nosotros el primero hay ser, es lo que se puede llamar ontología, bajo el modo de que el ser es ser, o sea que el ser es idéntico a sí mismo y que no hay nada que no sea, porque si no es, no es, y no se puede hablar de ello. Esa es nuestra ontología, pero es una ontología derivada de una propiedad del lenguaje, no es de una propiedad experimental. Aunque todos estamos convencidos que primero hacemos la experiencia, nos golpeamos 2 veces, decimos ay. Hace una vez que decimos ay, dice Freud, es increíble. Nos parece recordar que ya dijimos ay.
entonces asociamos una huella con la otra. Toda esa mitología parte de una teoría científica. El problema es que esa teoría científica es evidente, pero que la teoría correcta no es evidente. Hay que hacer una decisión. Igualmente, ¿qué tipo de psicoanálisis vamos a practicar? ¿Uno que se apoye en lo evidente o no? Y esto que nos podría incidir es que me parece que todos los casos llegan anudados en su dificultad, justamente porque bajo las formas evidentes no fue resuelto. Ya los padres le dieron autoridad, ya le bajaron línea, que esto es correcto, ya habló la maestra, ya dijo la psicóloga, ya dijo todo lo que es psicóloga, lo que pasa que este chico, esto, sí, o adulto, o usted como un niño, todavía llorando como un niño, estaba repitiendo, todo eso ya fracasó. El problema es que Occidente frente al fracaso tiene políticas tremendas. Muchas veces frente al fracaso damos más de lo mismo. Bueno, el asunto es qué posición asumirán ustedes al respecto. Piénsenlo así. Reciben ustedes un caso que ya fue tratado por 4 analistas. Para que las chicas no se ofendan, 2 mujeres y 2 hombres. Ahí estamos, un poco de justicia equitativa sexual. El caso para atrás como el orto, cada vez peor. ¿Sí? Se los manda al cuarto, desahuciado ya. Ya no quiere supervisarlo más con ustedes. Directamente se los quiere mandar. Ya que vos entendés tanto el caso, te lo mando, que estaría buenísima esa. En vez de pagarte más supervisiones, cómale directamente a él. Yo salgo del medio y hacemos así. Bueno, ¿cómo se piensa eso en psicoanálisis? Caño. Paciente muy difícil. Te mando un caño. Es un caño, ¿pero por qué? Y pues ya lo trataron 4. ¿Entienden la idea? No se piensa con facilidad que puede estar fallido el acceso. Quizás los 4 analistas con la misma teoría freudiana accedieron de la misma manera a los puntos de fijación al autoerotismo o al narcisismo y que quizás falla la teoría. Pero nosotros no suponemos que falla la teoría, porque suponemos que la teoría es un producto hecho del encuentro con la realidad. Hay un libro que se llama El Giro de 1920. Se llama así. Es de lo mejorcito que he leído. Para criticar, es de lo mejorcito. Pueden agarrar o el candidato a elecciones que más desprecien y leerlo. Cualquiera, ustedes saben cuál es el que más. Quizás que tienen más claro a cuál desprecian y no cuál van a votar. Digo que quizás no lo votaré a tal, pero a quién voy a votar, ese es el problema. No se puede votar no a tal. Ese es un libro, pero está buenísimo. En el reverso, El Giro de 1920, en el retiro de etapa, dice así: dadas las dificultades que Freud encontró en la clínica, se vio obligado a cambiar la teoría. Bueno, está bien, este verso ya lo reconocemos. ¿Qué dificultades clínicas? Vamos a trabajar en serio. Le llevaron a Melanie Klein a postular la posición esquizoparanoide. Ninguna se le ocurrió a Melanie Klein. ¿Y de dónde salió el complejo de Edipo? ¿De qué dificultad clínica surgió el complejo de Edipo de Freud? De un sueño de Freud, de ninguna dificultad clínica. ¿Y qué descubrió Freud de su sueño, el complejo de Edipo? El deseo incestuoso. No es una dificultad clínica. Pero si uno supone que es una dificultad clínica, si la teoría es secundaria a la dificultad clínica, ¿entienden? Si los casos no van, es porque la clínica es difícil. ¿Entienden la idea? Porque la teoría no puede estar fallada, porque la teoría es el resultado de la clínica, del encuentro con la clínica. Freud no se pudo equivocar. Lo que Freud no pudo quizás hacer es dar las últimas vueltas a las consecuencias de esa clínica, o sea, el goce. Hizo falta que venga Lacan, que después de 50 años de teorización dijo goce, y después se murió. El ultimísimo Lacan dijo goce y se murió. ¿Y qué es goce? El nombre de eso que siempre va a ser la dificultad clínica. ¿Pero de dónde viene esa dificultad clínica? De la sustancia viva. Pero porque se plantea que las cosas son así. ¿Entienden la idea?
Entonces, para nosotros trabajar distinto, que quizás todos los analistas anteriores se equivocaron. ¿Cómo trabajan los médicos con un paciente que ya vivieron 11 médicos anteriores? ¿Cómo trabajan? Algo se les escapó. ¿Qué quiere que te diga? ¿No? Algún estudio no hicieron, un análisis estuvo mal hecho, algo se les escapó. Es así. En psicoanálisis no es así. Es un caño del paciente. Es un caño del paciente. No, ya no hay como darle, ¿eh? Más los analistas que se encuentran en estos casos dicen, no, ya está, ya interpreté todo. Es la madre. No, no tiene tela, no hay como darle. Es como la roca viva. ¿Saben lo que es la roca viva, no? Esa es una... ¿Saben lo que es la roca viva? Cuando ustedes hacen un pozo ciego para materias fecales o un pozo para obtener agua, ustedes sacan tierra y eso va. Pero a veces se encuentran con que la pala no avanza más y es que se encontraron con roca. Ahí cagaron. Se hace el pozo al lado. Salvo que tengo una máquina, cagaron. Esa cosa dura se llama roca viva. No tiene nada que ver con la vida, ¿eh? Y en psicoanálisis se trabaja con la roca viva. Por eso en biologización es crucial que nosotros discutamos esto. Si la sustancia está primero o si el pensamiento o la idea está primero. Si el dolor que sufre la persona que a ustedes los consulta es un dolor que requiere de una idea para ser expresado y así medianamente elaborado, o si hay una idea anterior al dolor que hace que esa experiencia produzca dolor, porque quizás esa experiencia en otro marco de ideas no produce dolor, no produce sufrimiento, no hay ni ganas de vivir, ni ganas de morir, ni pulsión de vida, ni pulsión de muerte. Quizás pulsión de vida y pulsión de muerte tengan que ser pensadas así, que hay un conjunto de ideas primero, obviamente ideas, pensamientos, palabras, conceptos, saber, ¿cómo decirlo? No sé, habrá que ver. Federico. Una inquietud respecto a lo que está diciendo que es tan complejo. Muchas veces, no del cable, ¿no? Muchas veces el argumento del otro lado es, bueno, pero si a vos se te produce una lesión en el área de Broca, no vas a poder articular el lenguaje. Una lesión en el área de Wernicke, no vas a poder entender lo que te dicen. Si no sería por ahí una vuelta de tuerca para responder a esas objeciones, decir que tanto el cerebro en general, una vez que hay lenguaje, no escapa al lenguaje, que está también influido por el lenguaje, para salir de esa objeción que, no sé, yo no la puedo contestar demasiado. Bueno, trabajémosla juntos, trabajémosla. Usar, por ejemplo, los modelos de la banda de Moebius, de la botella de Klein, para incorporar al sustrato, sí, material, pero igual, influido por el lenguaje. Igual ordenemos primero ordenemos la cuestión. Primero una discusión que Lacan la toma, está perdida, y es: no te voy a discutir que se le cayó el piano arriba de la cabeza. El otro día en Clarín salió, perdón. Confieso que he pecado. La foto de un tipo que le faltaba todo así. Le faltaba todo así. Nada, pagamos $200 millones. Yo miraba en el espejo y yo decía, 200. ¿Conoces el chiste, no? Putos hay muchos, el problema es el $1 millón. No es el chiste. ¿Vos te dejarías coger por $10? No. $100, no, yo no soy puto, no. $1.000, no, te estoy diciendo que no. $100.000, no. $1 millón. Por $1 millón lo pensaría, putos hay muchos, el problema es $1 millón. Bueno, a este tipo le iban a dar 200 millones, le faltaba. Seguramente alguna consecuencia traería en su vida. Quizás se cagaba encima, no podía mover el brazo. Pero hay un problema, y es que las afasias no se ordenan, hay una discusión, no se ordenan por la zona afectada. Jacobson contra la neurología. ¿Se acuerdan? Hay afasias metonímicas o hay afasias metafóricas. ¿Se acuerdan el tema de las afasias? O sea, volvamos a la fuente para discutir bien los problemas. No niego que si te pegan un tiro así, ¡pum!,
te queda un agujero. O que ese agujero se iría con... Se va a ir el agujero, no se haga problema, se le va a ir el agujero, su madre el agujero. No estoy diciendo eso. Pero vamos por partes. Área de Broca, área de Wernicke, no explica cabalmente las afasias, ya que parecería, ¿saben lo que es afasias? Problemas para hablar o para entender el lenguaje. Ahí ya reina el lenguaje y no la zona cerebral afectada. Así que primera cuestión que podríamos volver a revisar es el tema de las afasias. No estoy discutiendo el tumor o la papa en tal zona o tal otra. No estoy diciendo que no haya tumores localizados. Lo que estoy diciendo es que si afectan el lenguaje, ahí aparece algo sorprendente que lo descubrió el verdaderamente grosso, que no es Lacan, es Jacobson. Jacobson fue el que dijo que las leyes del lenguaje en Freud son metáfora y metonimia, no Lacan. Ya que si el lenguaje, ya que si el inconsciente, las leyes del inconsciente no son condensaciones de desplazamiento, son metáfora y metonimia. No lo dijo Lacan, lo dijo Jacobson. ¿Entienden la idea? Si el inconsciente tiene estructura de palabra, las leyes de palabra se sobreimponen a cualquier otra estructura que se designe. Y las afasias, podríamos discutir, no sé qué andará la neurología moderna, las afasias se ordenan. Las dificultades del habla ocasionadas por el cerebro se ordenan por las leyes del lenguaje y no por las leyes del cerebro. Primera cuestión. Segunda cuestión. Con seriedad les digo, si les parece una falta de respeto me dicen, no es problema nuestro si del camión se cayó una viga del 8 y le sacó medio cerebro al tipo. ¿Alguno de ustedes tiene un paciente así? ¿Freud tuvo algún paciente así? No es nuestro problema clínico. ¿Entienden lo que digo? Parkinson. ¿Qué tenemos que ver con el Parkinson? Está lleno de Parkinson. En la India no. Así que coman curry. Consejo de vieja, coman pollo al curry que no tienen Parkinson. ¿Qué tiene que ver el Parkinson con nosotros? O sea, ¿hay enfermedades cerebrales? Sí, por supuesto. ¿Tiene que ver con nuestra clínica? No. Segundo tema, entonces tenemos el problema, porque vos dijiste Broca y Wernicke, que son las áreas de las afasias. No se ordenan lógicamente así. Es una polémica. Se ordenan por las leyes del lenguaje, primero. Segundo, debe haber enfermedades cerebrales como hay del páncreas. Y de vuelta, y del intestino delgado. Pero eso no tiene que ver con nuestra clínica. Pero tiene que ver con nuestros argumentos. ¿Cuál? En el sentido de si primero la sustancia... Yo no estoy hablando si para el temblor de las manos hace falta sí o no primero el Parkinson. No estoy diciendo eso. No hablé de ese caso. Yo hablé de casos de sentimientos, afectos, pensamientos o ideas. No dije que todo fenómeno en el cuerpo biológico está originado por el lenguaje. Yo me imagino que si a un tipo le pones, como le pusieron al periodista ruso, Polonio, caga en 48 horas. Póngale a cualquiera de ustedes, le ponen Polonio cerquita y caga en 48 horas. Es así. Y si le ponen una bomba atómica acá, cagamos todos. Y por más que le hables... No, yo no estoy diciendo que... ¿Entienden? Yo no estoy diciendo que no haya... De hecho, si le pones Polonio a un chancho, se muere. Y a un jabalí también. A un chancho me refiero a un jabalí. Estoy hablando de lo que pasa. ¿Entienden? Primero, de vuelta. Estamos hablando de cómo concebir científicamente a los cuerpos. Por ejemplo, rayos X. ¿Alguno de ustedes aplica rayos X? Gracias a Dios no, es un laburo de mierda. ¿Por qué? Porque te puede estar matando. Le ponen al todos el control acá para que mida, ¿sí o no? ¿Y cuándo los mata? ¿Cómo los mata el rayo X? De ondas, son rayos. Alguno le duele, alguno le golpea. ¿Te atraviesa o no te atraviesa? ¿Lo sentís? ¿Te das cuenta? ¿Sabes la cantidad de rayos que en este momento atraviesan nuestro cuerpo y no nos das cuenta? La mayor parte del universo
99% está atravesando nuestros cuerpos en este instante y nosotros de eso nada. Porque nuestro cuerpo tiene una estructura totalmente atravesable, con lo cual, a nivel de cuerpos, si vamos a discutir en serio, no hay adentro ni afuera y somos todos absolutamente permeables porque nuestra estructura es onda. Primera cuestión. Luego sí hay el problema de las moléculas que adquieren fisonomía tridimensional, pero no se sabe cómo, ¿eh? Los neurólogos no saben cómo de ondas pasamos a moléculas, aunque ya hay moléculas que las hacen comportar en forma ondulatoria. Tremendo, ¿eh? Pero ya hay... ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Una molécula, otra molécula. O sea, no funciona partes extra partes. No chocan como bolas de billar. Así que para la concepción del cuerpo, cuidado con lo que imaginarizamos. Segundo, estamos hablando del sujeto, ¿no? Del cuerpo biológico. No somos biólogos. Yo nunca dije que no exista la biología. De vuelta, si te ponen polonio te morís, si te pegan un fierrazo en la cabeza, te da un dolor de cabeza tremendo. Sí. Eso no tiene que ver con el sujeto y no tiene que ver con lo que estamos diciendo en absoluto. Lo que estamos diciendo es de vuelta, si somos capaces de pensar que hay pensamientos, ideas, sentimientos, sensaciones que no se originan en ningún cuerpo biológico. Yo no les dije que rechazamos que se originen en un cuerpo biológico. No ese es nuestro problema. Por ejemplo, me fundí económicamente, mi mujer me dejó, está saliendo con el que era mi chofer, que ahora tiene toda mi fortuna, mis hijos lo llaman papá, y yo qué quiere que le diga, doctor, me siento mal, y yo qué le diría, claro amigo, sí, me imagino. Ahí ni siquiera hay problema de clínica psicoanalítica. Ahora, si el tipo me dijese, me siento como el culo, y yo le diría, ¿para qué me viene a ver a mí? ¿O no? ¿O no? Ustedes no preguntan por qué me vienen a ver. Ustedes ya tienen toda la gente que se siente como el culo. No. Es que me parece que yo lo busqué. Agua. Ahí hacemos así. Agua. Ahora sí. Cuénteme. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Ahí puede ser que entremos a jugar. Puede ser que él no lo haya buscado. Puede ser que lo haya buscado otro, que no sea nadie. Si se animan a pensar eso, es de un lado. Si no se animan a pensar eso, están del otro lado. No hay mucho más. ¿Cómo? Por supuesto. Por supuesto. Puede ser un otro femenino total. Sí, sí, por supuesto. Puede ser un otro femenino. Las mujeres. Bueno. Vieron cómo son las mujeres. Son todas. Sí, puede ser un otro femenino total. Puede ser inclusive eso, esa rareza. Las mujeres. Mis enemigas son las mujeres. Sí. Bueno, le encanta decir. Todas. 3.000 millones. No, sí, las mujeres son mis enemigas. Voto cuota. A Menem se lo votó por segunda vez por el voto cuota. Todo el mundo lo dice. ¿Cuántos millones de votantes tuvo? 7 millones, 8 millones, 9 millones, qué sé yo. Una bocha ganó el tipo, ¿eh? Cada uno de los 8 millones dijo voto cuota. Voto cuota. O podrían haber dicho muchos otros motivos. Yo lo voto porque usa patillas. Yo lo voto por el poncho. Yo lo voto porque es peronista. Yo lo voto porque me dio una casa. Yo lo voto porque la Ferrari, hijo de puta, y fue a 200.
el voto cuota puede ser una interpretación correcta a pesar de que los 8 millones no digan en su mayoría yo voté por la cuota. ¿Entienden el problema? Cierto diagnóstico social significa que todos y cada uno... No, en Egipto hay una bronca. La gente está recaliente. ¿Por qué está recaliente? Hace 2 años se decía, porque aumentó el precio del pan. Así que acá se va toda la puta que lo mal. ¿Se acuerdan que hace 2 años se empezó a decir que la primavera árabe tenía que ver con que había aumentado mucho el precio del pan? ¿Se acuerdan? Acá si muere no me lo arreglan, no vamos a matar. Bueno. ¿Es por el pan? Ustedes podrán decir, no sé, es una interpretación. Bueno, ¿y por qué una familia se mueve en cierta manera y no en cierta otra? ¿Entienden? Son muy endogámicos. Bueno, vamos a preguntarle a ellos 5 que son los de la familia. ¿Vos por qué no te gusta tu concuñado? Porque es de River. Y vos porque es medio puto. Y vos porque es facho. Y vos porque vota Menem. Y vos porque vota Cristina. Pero nosotros dijimos que ellos 5 son una familia muy endogámica, que lo rechazan al cuñado porque son ellos. Puede ser verdad. Y que ninguno lo haya pensado. ¿Entienden el problema? Que si vos exigís que todo sea pensado por alguien, el 99% de las interpretaciones sociales no tenés cómo ejercitarlas, no tenés cómo aplicarlas, no tenés dónde ponerlas. Hay mucha decepción en la gente. Es el problema del sentido común. De poder pensar el sentido común como no pensado por alguien. Bueno, es eso. ¿Es eso? Es eso mismo. ¿Es eso? El sentido común piensa. Se dice que... ¿Se dice qué? O la gente. ¿Quién es la gente? ¿Quién es la gente? No, la gente está muy cabrera. Te dice este. No, la gente está muy contenta. Las pelotas. ¿Viste cómo te dicen? Ahora que la gente está tan polarizada políticamente con el gobierno argentino, la mitad te dice que la gente está muy contenta, la mitad te dice que la gente está repodrida. ¿Quién es la gente? ¿Hay estadísticas falsas? Ese no es... Hay estadísticas falsas, por supuesto que hay estadísticas. Siempre hay estadísticas falsas. Siempre se hace un número, se puede falsear. Especialmente en Argentina, ningún número es verdadero. Pero la gente, ¿quién es la gente? Quizás es algo que piensa, algo que siente, algo que reacciona, algo que se encoleriza. La gente está muy caliente, te digo. Esto es un polvorín, ¿eh? Cualquier momento esto explota, se siente. ¿Ustedes no sienten en el aire? Uno grita, ataquemos, no queda uno con cabeza. ¿Esas frases se dicen? ¿Son coherentes? ¿No? Como opinión que, aparte un tipo dice ataquemos y se murió en 208. No es joda que un tipo diga, cuidado, no tiren la primera piedra porque acá se llama un bolón que nos matamos todos, ¿viste? 200 de River, 196 de Boca. ¿Qué te pasa, boludo? Hijo de puta, negro de mierda, conchudo, puto. Uno dice, esto está por estallar. Y uno le pregunta a cada uno, ¿vos entienden? ¿Requerimos eso? ¿Realmente es así? Entonces, Parkinson hay. Muerte cerebral, pobre. Iba a decir Ciarreta, no, pero no Ciarreta, pobre. Cerati. Yo no le daría sesiones, le diría, bueno, Cerati vamos a hacer 2 sesiones por semana, porque efectivamente está en coma hace 2 años. Yo no. ¿Ustedes creen que yo no niego que hace 3 que está en coma? ¿Ustedes creen que yo niego que él esté en coma? No es nuestro problema clínico. No es nuestro problema clínico. Y efectivamente el cerebro es un órgano que puede tener los avatares de cualquier órgano, puede colapsar, puede tener una embolia. Hay embolia pulmonar, hay embolia cerebral. Yo no estoy negando eso. Lo que digo es si somos capaces de pensar que, por ejemplo, el problema del niño que está como loco esté localizado en una abuela que el niño nunca vio ni conoció ni tuvo ninguna relación con ella. De hecho, la abuela materna, de hecho, su mamá tampoco. Porque la parió, la dio en adopción y nunca la vieron. Y el problema del niño puede ser esa abuela. Que quizás nosotros ni sabemos si se murió en el parto. Pobre era tucumana, estaba muerta de hambre, pero se murió en el parto. Y no nos enteramos, no abandonó, ¿entienden? No es una negra borracha puta que dejó al niño. Que es lo que piensan la mamá y el nieto.
Que es lo que pide. Y la mamá está todo el tiempo, hace 32 años, melancólica de por qué mi mamá me abandonó. Y esa la pobre tipa acabó muriendo en la sala de partos. A pesar de eso, ¿la rechazó o no la rechazó a la hija? De una consistencia tremenda. Tanto es así que arruinó la vida del nieto, que se suicidó, porque siempre interpretó que esa mirada melancólica de los ojos de su madre tenía que ver con él, que no... ¿Somos capaces de pensar eso? ¿O es mucha pulsión de muerte en la mamá del niño? Son dos modos. ¿Se entiende, no? Sí. Karina dice, es el problema de las manifestaciones en Brasil. No hay un líder específico, no hay un grupo que pueda atribuirse el liderazgo del movimiento. Pero la gente está en la calle, hay un malestar y la gente está en la calle. Ni siquiera el malestar estaba localizado previamente. Recién en un segundo momento se empezaron a pensar las causas del problema, a elaborar una explicación. ¿Y las causas estuvieron antes? Hay huelga general en Brasil, ¿eh? Insólito, ¿eh? Le digo que es un fenómeno social espectacular si les interesan los fenómenos sociales, lo que está pasando en Brasil. Ahora hay huelga general, incluso de sindicatos pro el partido de Lula y de Dilma. Pero acá también pasa eso, porque en esta pelea Clarín y el gobierno es porque hay que atribuirle a alguien, sea a Cristina o a Clarín, digamos, el origen de un discurso. ¿Sí? El origen de lo que se piensa. Entonces se produce este fenómeno de... Alain de Libera también plantea que requerimos siempre de alguien para el origen de lo que sucede. Siempre tiene que haber alguien responsable. Y nosotros siempre buscamos los responsables. Si hay un motín en la cárcel y murieron 19, los responsables tienen que pagar. ¿Y quiénes son los responsables? Se entiende la idea, ¿no? El sujeto responsable también va en esta dirección. Es suponer que siempre hay alguien en la posición de ser la causa de. Pero me parece que si lo pensamos así, la mitad de los fenómenos más interesantes de la vida social y el 99% del análisis no tiene explicación. Agrega Karina que como era una huelga general legalizada, entre comillas, la gente no fue a la calle. Solo se manifestaron unas 4.000 personas. No fue como las manifestaciones no legalizadas. Puede ser una explicación, o puede no ser la explicación. Porque cuando estamos en el nivel de la interpretación, ya no sabemos. Ya no sabemos. ¿Por qué? Porque cuando interpretamos, estamos participando como ondas en el fenómeno. Y entonces hay inmixción de otredad. Pero te lo digo yo, se va todo a la mierda, boludo, te lo digo yo, se va todo a la mierda, lo observo todos los días. ¿No lo observa? Sí observa. ¿Qué observa? ¿Algo que ve? Coma, en el sentido de que está. Si fuese así, el mundo sería prístino. Y el mundo es lo más confuso que hay, no sabemos ni para dónde vamos ni para dónde va. Y no se crean que es la explosión del capitalismo estadounidense. ¿Quién se dio cuenta 2 días antes? Nadie. Explotó el capitalismo. Wall Street estuvo al borde del barranco y todavía no queda tan claro si zafa y nadie se dio cuenta. ¿Cómo fuimos hasta ahí? No, porque los hijos de puta te meten la hipoteca. ¿Realmente creen que el capitalismo son 12 tipos de traje que manejan para que el mundo y los negros y los nos quedamos con la plusvalía y todo eso? Ojalá. No existe ese ente que rija al capitalismo y que lo haga ir. No existe. De hecho, se podría decir que el capitalismo rige la economía, pero no es nadie. Y de vuelta te encontrás con el mismo problema. Aquí en Achaca, no digo que no tengan aquí 3 banqueros en Cana. Madoff, 7.000 millones. Sí, fue en Cana. Pero el capitalismo en su estado actual, ¿quién lo dirigió? ¿Entienden el problema? El asunto es qué posición obtendremos. Y la vamos a obtener, a mí me parece, solo si estudiamos. Porque analizándose nunca la vas a obtener, porque los psicoanalistas están todos de este lado. Aunque tu análisis, vos estés encantado con tu análisis, nunca vas a llegar a este problema, porque los psicoanalistas están todos encolumnados. No hay psicoanalistas que no estén en esta posición. Nunca lo vas a obtener analizándote. ¿Dejamos aquí?
Sí. ¿Te nombraste el libro de Feyerabend, pues, no? Feyerabend es el de filosofía natural.